Pablo Cayeni, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Gracias por estar acá con nosotras. Bueno, días atrás la dirección, escuchábamos allí en la presentación, ¿no? Días atrás la Dirección de Secundaria presentó los datos del monitor educativo Licial 2022 y bueno, la directora de secundaria, Jennifer Cherro, resaltó un 87% de los estudiantes de ciclo básico que promovieron, lo que significa, ella lo decía, un incremento de 2.7% en relación a 2021. ¿Qué es lo que reflejan estos números? ¿Qué es lo que dicen estos números? A ver, los monitores educativos, porque si no es una jerga inentendible para el afuera, digamos. Son reportes que hace la ANEP, hace la Dirección de Investigación y la DIE, y lo que hoy son las direcciones generales. En primaria tiene como más de 20 años de tradición. Reportan datos administrativos, es decir, cuántos estudiantes hay, cuántos promueven, cuántos repiten, qué cantidad de estudiantes hay por grupo. Y lo que pasó esta semana es que secundaria presenta su monitor y en su monitor aparecen, algunas noticias que son interesantes. Esto de que aumenta la promoción, a priori es una buena noticia. Lo que no se explica es por qué sucede eso, si tiene que ver con una tendencia de los últimos años donde viene aumentando la promoción y viene bajando la repetición, o tiene que ver con cambiar las reglas del juego o cómo promueven los estudiantes. Allí en el monitor de secundaria está presentado, digamos, que hay un 3% de diferencia con las reglas anteriores a lo que terminó siendo el cambio de los criterios de promoción. Y este ejercicio está hecho solo para el ciclo básico. Donde más impactó fue en bachillerato. Esos datos todavía no aparecen. Pero bueno, es parte de lo que le pasa a los sistemas educativos después de la pandemia, es decir, aumenta la desvinculación de estudiantes, aumenta la inequidad de aprendizaje en Uruguay y en el mundo. Los países en general tienen acciones para intentar revertir esto. Uruguay ha tenido un gobierno que está muy tímido en estas acciones, es decir, pensemos si hay más horas de tutoría o más maestras de apoyo o más maestras comunitarias. Y no, esto no está pasando. Que son cosas, perdóname, que Cherro sí ha dicho que existen, ¿no? Por ejemplo, la mayor cantidad de horas de tutoría. Sí, a ver, ahí lo que ha pasado con esta administración es que le cambia el nombre a las cosas que ya estaban, digamos. Había un conjunto de horas de tutoría, había programas de trayectoria protegida, había maestras comunitarias. Ahora le ponemos tutorías para todos los liceos, pero son la misma cantidad de horas. Es decir, no hay un cambio ahí en mayor inversión en materia de educación, en esto que también está muy estudiado, que efectivamente produce mejoras en los aprendizajes. La repetición la promoción tiene este doble componente de, por un lado es el último instrumento que tienen los docentes para garantizar aprendizaje. Ahora, si uno coloca apoyos antes, probablemente esos gurises promuevan y se garanticen los aprendizajes. Cuando vamos a mirar, secundaria mejoró la promoción, pero el Instituto de Evaluación Educativa también publicó este año Aristas Medias, es decir, una evaluación de logros educativos en lo que hoy es noveno, en lo que era tercero de liceo y de UTU, y ahí la cantidad de gurises en los niveles más bajos aumenta, es decir, hay una mayor inequidad que la edición anterior de Aristas Medias, es decir, hace 3 años, y sin embargo hay mejoras en la promoción. Entonces, inequidad en lo que tiene que ver con el conocimiento y el aprendizaje, sí, ¿no, Pablo? Estamos hablando de esto. Estamos hablando de eso. Lo otro que el monitor sí refleja y que es preocupante es esto de, a los más vulnerables les va peor. Claro. Y a mí me extrañó, no hay un capítulo, a pesar de que esa información está, el monitor no está reportando el tema de asistencia sin asistencia, que es un problema que tenía el sistema educativo antes de la pandemia como preocupación, digamos, capaz que hasta hace 30 años la inasistencia de asistencia era más una cuestión estadística que una cuestión pedagógica. Eso se ha visto que incide mucho en los aprendizajes, en la socialización, pero además en esto otro que hace el sistema educativo, que es proteger otros derechos, ¿no? Y ir a la escuela o al liceo todos los días es un indicador de
mejores aprendizajes. Bueno, las inasistencias están desplomadas, digamos. Después de la pandemia no hemos logrado que los gurises vayan todos los días. Recién este año aparecen acciones de la administración en ese sentido, es decir, alguna iniciativa que coloque esto como problema, y es uno de los elementos que sabemos que inciden en los aprendizajes de los estudiantes. Vuelvo un poquito al tema de la evaluación, ¿no? Y esto de la cantidad de gurises que pasaron. Vos decías, en realidad la transformación y este asunto tuvo más que ver con bachillerato. De todas maneras, en lo que conocemos, ¿no? Como ciclo básico, antes primero, segundo y tercero, todos esos años ya aplicaron criterios de evaluación distintos. O sea, eso se vería reflejado. En lo educativo hay una cosa que en media que se llama el reglamento pasaje de grado. Se dice, bueno, con tanta falta se pierde, con tanta nota se exonera, con tanta base de examen. Lo que hicieron las autoridades fue cambiar eso a fin de año. 2 semanas antes de que terminaran las clases dijeron, bueno, este año las faltas no cuentan, en vez de exonerar con 8 se exonera con 6. Eso, a ver, no es que no se pueda cambiar, hay que cambiarlo, los reglamentos, hay que evaluarlo, hay que ver si están favoreciendo a los estudiantes, si está favoreciendo el vínculo con los profes. Lo que no se puede hacer es 5 minutos antes de que termine el partido cambiar el arco. Entonces, cuando hablamos de un incremento de 2,7% respecto a 2021, en realidad no refleja mayor aprendizaje. Está reflejando el cambio de la normativa. No es que no solo no refleje mayor aprendizaje, en aprendizaje estamos peor en términos de inequidad. Claro, según Arista estamos es decir, peor. Arista lo que dijo fue, bueno, en el promedio estamos parecidos, con un 5% de gurises que al momento de que se hiciera Arista ya no estaban yendo al liceo, es decir, hay una situación compleja, pero cuando vamos a mirar cómo se distribuye el promedio, hay mayor cantidad de estudiantes en los niveles inferiores de logro. Entonces, claro, sí, en términos de inequidad sé que se agrandaron las brechas en algunos casos. La respuesta a eso, si el pasaje de grado respondiera únicamente a aprendizaje, sería que tendría que haber menos promovidos. Claro. Digamos, por suerte, digamos, esas cosas no son A es igual a B, sino que hay mediación de los docentes, hay un pienso en esto de la trayectoria educativa. Recordemos, la repetición es un problema para una de las cuestiones que Uruguay tiene que resolver, que es la cantidad de gurises que terminan media, porque lo que les sucede es que llega una edad donde no terminaron el bachillerato o el ciclo básico y están haciendo la transición a la vida adulta. Entonces, eso es porque repitieron 1, 2 o 3 veces en su trayectoria educativa. Lo que no está del todo bien es esto de que la promoción solo mejore por cuestiones administrativas. Ahí hay experiencias en el país, reitero, tutorías, maestra comunitaria, maestra de apoyo. Tutoría es esto que nos pasó a todos cuando nos costaba alguna materia y teníamos algún compa que sabía más o algún profe particular que nos ayudaba a dar el examen, a preparar el examen. Eso, si depende solo de la capacidad de pago de la familia, es bastante injusto. Si lo hace la administración de lo educativo, lo que hace es ofrecerle a todos los estudiantes las mismas posibilidades. Pablo, ahora, ¿a quién beneficia todo esto? Porque si pensamos en los chiquilines que promueven y que pasan de año, se les viene un año que realmente si no aprendieron lo suficiente en el año anterior, se les va a complicar cada vez más, ¿no? Sí, de hecho, hay alguna información que da cuenta de que los docentes muchas veces tienen que cambiar los temas que trabajan porque no se saben los temas de años anteriores, más después de estos 2 años de pandemia. Yo creo que ahí estamos en una dificultad donde, por un lado, hay que mirar esto que decíamos de la trayectoria educativa del estudiante concreto, es decir, para ese gurí es bueno promover, para ese gurí también es bueno que el sistema educativo le provea los apoyos que le permitan aprender, porque si no, se nos arma este lío de, bueno, pero eso se trabajó en primero, ¿no? Bueno, sí, pero no lo sé, entonces el profe tiene que volver para atrás con algunos temas, que son cuestiones que pasan en las aulas, pero que cuando la política solo se fija en, bueno, decime el porcentaje de promovido más que tenemos este año. A la política le sirve esto. Y tenés un número para mostrar. El problema es cómo cambia la vida de María o de Juan en el liceo concreto o en la UTU concreta.
Hay un tema que no tiene que ver solo con esto del pasaje de años, sino con la desvinculación, y en ese caso la inequidad. Yo creo que la brecha ahí incluso aumenta más porque hablábamos que si se mira en términos interanuales, la desvinculación salta de 1,8, ¿no?, en los sectores más favorecidos a 9,6 en los sectores más vulnerables. ¿Qué se puede hacer para disminuir esa diferencia? Bueno, ese es un tema como estructural de los desafíos que tenemos, digamos, ¿no? En Uruguay en los últimos, capaz que 20 años, 30 años, incorporó muchos estudiantes a media que antes no estaban en media, y por lo tanto llegaron sectores sociales que antes no llegaban, y por lo tanto trajeron una serie de preguntas o de cuestiones que el sistema educativo tiene que ver de qué manera se acomoda, porque no es responsabilidad de los estudiantes, digamos, es responsabilidad de quien lo recibe. Ahora, la política en este caso no está ayudando mucho en eso. Explico por qué, digamos, hay programas como 10.000 becas que tenía Uruguay Estudia, que eran unas becas de 8.000 pesos, que estaban orientadas a terminar primaria, a terminar ciclo básico, a terminar bachillerato y a los estudiantes de formación docente que estaban con mayor vulnerabilidad. Ahí hay una evaluación de que la beca posibilita la culminación de ciclos comparando a igual estudiante sin la beca. Bueno, este gobierno cortó las 10.000 becas durante 2 años. Teniendo esa información en la mano. Ahora sacaron un programa de becas que son por mucho menos plata, es decir, creo que no llega a 4.000 pesos, pero además son 3.000, 4.000 becas. Es decir, y lo anunciaron con bombos y platillos. ¿Eso para qué años? A partir del año pasado, está anunciado. No, pero quiero decir, ¿para qué años de los estudiantes? Es para jóvenes, y puede ser para terminar primaria, es decir, gurises que todavía no hayan terminado la escuela, para terminar ciclo básico, para terminar bachillerato, o para lo que tiene que ver con formación en educación. Entonces, si hay evidencia de que determinadas acciones van en el buen sentido, y las decisiones políticas o las decisiones políticas que toman los contadores es, bueno, no, esto vamos a recortarlo, claro, después hay que celebrar un aumento de porcentaje porque cambió la normativa. Por eso me parece como demasiado optimista celebrar los resultados del monitor. Hay otro tema que queríamos hablar con vos, Pablo, porque bueno, durante este mes los egresados de los centros de formación docente pueden inscribirse para realizar una prueba implementada por el MEC, que en este caso, en el caso de salvarla, la prueba esta, obtienen un título universitario. Queríamos conocer tu opinión sobre este cambio. Hay algunas cosas puedo decir, otras no las puedo decir porque el instituto, digamos, es quien está elaborando la prueba a solicitud del MEC. Este mecanismo es un mecanismo que se empieza a vislumbrar con la ley de urgente consideración, que se termina de concretar en un decreto que sale al otro día del plebiscito, digamos, que triunfa el no. Eso fue un domingo. El lunes teníamos decreto del MEC hablando de esto. Se dice que era un reclamo histórico de los docentes esto. Es un reclamo histórico de los docentes, pero también es un reclamo histórico de varios actores del sistema político. Proyectos de universidad de educación o proyectos de vincular la formación docente con lo universitario. En el siglo XX hay varias décadas de discusión, pero además yo recuerdo desde los 2000 para acá a Larrañaga planteando esto, en el periodo pasado Bordaberry presentando proyectos, al Frente Amplio presentando proyectos. Lo que no ha habido es acuerdo en el sistema político, porque la Constitución establece que lo que hay que crear es un ente autónomo y eso necesita mayorías especiales, y ahí empieza el lleva y traiga de cómo se define el gobierno, si es designado, si es electo, digamos. Pero la Universidad de Educación o el Instituto Universitario de Educación en la ley del 2008 tenía el mismo propósito que la Universidad Tecnológica. La Universidad Tecnológica dio a luz a partir de hay que decirlo, ¿no?, de lo que fue la iniciativa del gobierno de Pepe en ese sentido, pero además a partir de lo que fue la presión de los intendentes blancos del interior, cuando la votación, porque no la iban a votar, con formación en educación no tuvimos la misma suerte, y no hay universidad de educación. El ministerio, el gobierno lo que entiende es que, bueno, con una prueba
estandarizada que dé cuenta de aprendizajes más un marco para las carreras, es decir, de qué es lo que tiene que pasar, porque acá está el Consejo de Formación y Educación, pero también están las privadas. Con eso se puede obtener un título de licenciado en pedagogía, que en realidad es un certificado, es decir, ahí entramos en un escenario donde el gobierno está pisando huevo, digamos, ¿no? En principio era para, bueno, los que estaban en formación, que al salir les iba a pasar esto, la convocatoria abarca a todos los docentes que quieran presentarse. Estamos en una mala solución que además no es muy utilizada. De hecho, en la región no hay ningún país que resuelva este tema así, y no resuelve las cuestiones de fondo, que es la universidad de la educación o el carácter universitario y la formación en educación trae investigación, trae extensión, trae actividades que mejoran no solo la formación inicial de los docentes, sino que permite producir conocimientos sobre cuestiones específicas de lo educativo con docentes investigando. Entonces, eso el cartoncito no lo resuelve. ¿No le cambia nada a los docentes en cuanto a preparación entonces? Bueno, es en cuanto a preparación, sin lugar a dudas. Lo que le cambia o no le cambia a los docentes lo vamos a ver en la medida que algún docente apruebe la prueba. Porque en la ley de urgente consideración hay dos mecanismos que desregulan, por un lado, la titulación. Este es un caso, ¿no? Bueno, ahora vos vas a tener un título, te van a dar un título, no importa si es privado o no, o en el IPA, pero si querés que sea universitario vas a tener que dar esta prueba que se da en la órbita se gestiona desde el MEC. Ahora, perdóname, Pablo, solo una consulta ahí, ¿no? Porque en realidad las privadas, cuando uno no se egresa de una privada como maestro en educación inicial, no tiene que pasar por esta prueba. Si no tiene reconocida la carrera como universitaria en otro organismo que también administra el MEC, la forma que tiene es pasar por esta prueba. Pero en general, digo, hoy hay títulos de ese tipo universitarios. Sí, y además tenían un tratamiento igualitario adentro de la ANEP, por ejemplo, en términos de cómo se ordenaban esos docentes egresados de la universidad tal, no le voy a hacer publicidad, con maestras egresadas de el normal, bueno, se intercalaban, digamos, no había un título que prevalecía sobre otro. Esta desregulación que se plantea de la titulación, no es como dice la publicidad que va a permitir el acceso a posgrado, porque los docentes ya podían acceder a posgrado, sino que lo que va a generar es un cambio en cómo se ordena la carrera docente dentro de la administración. Es decir, una vez que alguien tenga ese papel, va a ir a presentarse en primaria, en UTU o en secundaria, y decir, bueno, yo quiero estar arriba porque además de profesor o además de maestra, soy licenciado en pedagogía. Bueno, esa es una pregunta que le hicimos a Gabito, en realidad, si va a haber, por ejemplo, cambios en el momento de la elección de ahora, si no supo responder, dijo que eso por el momento no estaba resuelto. Es que por eso decía que hay en la ley de urgente consideración hay dos medidas que van en ese sentido. Por un lado, esto de la titulación, que genera como un escenario ahí de competencia entre docentes, y por el otro lado aquel artículo que hablaba de que eventualmente el director general de CODICEN podrá designar en los directores generales desconcentrados, que podrán delegar en los directores de los centros la contratación o despedir docentes. A ver, esto en términos de administración de lo educativo no es más que las posibles propuestas de los esquemas de cuasimercado, ya sea lo que planteaba el ministro en su libro La Segunda Reforma, de una educación concertada, donde el Estado concerta con privado. Esto lo hacía criticando la reforma de Rama, o lo que hacía Ernesto Talvi en esa época desde Ceres, que planteaba un sistema de voucher, digamos, que ahora está tan en boga por el pistolero que tenemos en las elecciones de enfrente, digamos. Pero eso es lo que va sobre como estas cuestiones que en Uruguay son muy caras a la profesión docente, ¿no? Cuando uno habla con cualquier docente, digamos,
las maestras, el concurso para el cargo de maestra de aula, para el de directora, para el de inspectora, tiene que ver con proceso de formación, con proceso de profesionalización, que bueno, que hay que ver de qué manera eso se mejora. Ahora, no parece ser el camino que está planteado para mejorar. Hablabas hace unos minutos de la creación de la prueba, y hablabas del INED. ¿Qué papel jugó el INED? ¿Qué papel va a jugar el INED en este proceso? El instituto tiene una solicitud del Ministerio de Educación y Cultura para realizar la prueba, para diseñar la prueba, realizar la prueba. Tiene un equipo trabajando en eso del instituto, y además ha trabajado o ha buscado otros institutos de evaluación que tengan experiencia en evaluaciones en estos niveles, porque el problema que teníamos en el INED es nosotros tenemos, porque lo teníamos por mandato legal, pero además porque son las evaluaciones que tenemos evaluaciones estandarizadas para medir logro en primaria, en media, nos estamos queriendo meter con inicial y primera infancia, pero no entramos de terciario, y eso era una dificultad para el instituto, y lo que se terminó fue acordando con el ICFES, con el Instituto Colombiano, que es un instituto que tiene mucha experiencia en ese tema, pero se está trabajando en que las cuestiones que reporte el instituto efectivamente midan lo que dice que miden. Lo que se va a medir es lo que pidió el ministerio, los marcos los formuló el ministerio, el instituto trabajó sobre esos marcos, y creo que es lo que puedo comunicar sin pisar ninguna línea respecto a las obligaciones como directivo. Bien, nos queda un asunto que tiene que ver con Robert Silva y esto que planteó ahora el sector vallismo abierto, liderado por el diputado colorado Pepe Pasquet, que en estos días justamente aseguró que promueven la precandidatura de Robert Silva, que quisieran que efectivamente él fuera el precandidato. Adrián Peña, ¿no? También hoy allí en el Parlamento dijo que él no sería precandidato, que también iría por Silva. ¿Cómo interpretás esto? Robert Silva planteó en más de una oportunidad tiempo atrás que bueno, que él descartaba la posibilidad de serlo, que esto no era un trampolín hacia la precandidatura. No, yo creo que esta situación es una situación compleja para lo educativo, porque trae un montón de ruido que no tiene que ver con las conversaciones que tenemos que tener en lo educativo. Es decir, esto de, bueno, ¿cómo hacemos para levantarnos de la pandemia? ¿Cómo hacemos para resolver la inequidad? Para que los gurises vayan, para que no se nos caiga. Digamos, tenemos un montón de desafíos, no son solo de plata, sino son de qué cosas modificamos para mejorar con lo que tenemos, además de pedir más presupuesto. Y creo que nos choque la cuestión del proselitismo, la política partidaria en la conversación, es un problema. Por ahora, bueno, ningún jerarca tiene muerte civil, es decir, hay una normativa muy clara en la Constitución que preserva, digamos, a los entes autónomos en general, pero particularmente lo de la educación, de la política partidaria. Cuando empieza a haber resoluciones de organismos partidarios, pronunciamiento del secretario general del partido, bueno, yo creo que hay que despejar ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir despejar? O desvincularse de eso y decir, bueno, no, yo voy a terminar el periodo y la verdad les agradezco, pero no manejen más mi nombre, o efectivamente cumplir con lo que dice la Constitución, que es que no pueden habilitar los directores de los entes a que se maneje su nombre. Es más, en Uruguay tenemos eso para todos los entes autónomos, particularmente donde más nos hace ruido es cuando esto pasa en lo educativo, no hace tanto ruido con otros candidatos que andan sonando por ahí de otros entes autónomos. Y de hecho tenemos una situación como la del BPS, donde por 5 años no se puede ser candidato. No es que haya que renunciar un año antes. Y esto tiene que ver con una sobriedad republicana, con un talante democrático que nosotros creemos que hay que preservar, digamos. Silva tiene todo el derecho del mundo a ser candidato, me parece fantástico que sea candidato. Lo que creo que tenemos que despejar estos ruidos de lo educativo, más en un momento donde está tan tensionada las cuestiones de la administración por la discusión con los docentes, con los organismos técnicos, por lo que es una reforma que viene galopando bastante en solitario y media a las apuradas. Creo que ahí hay que despejar porque todo eso termina impactando en el aula.
Como para cerrar y brevemente, Pablo, ¿crees que Silva se retira con el reconocimiento de la ciudadanía de esta transformación educativa? No lo sé. Yo creo que Uruguay es un país donde nos pasa que tenemos muchos acuerdos, pero no los explicitamos lo suficiente. Hay que pensar lo que fueron los acuerdos multipartidarios del 2010, que siguen siendo desafíos para hoy, ¿no? Ahí estaba lo de primera infancia, ahí estaba la extensión del tiempo pedagógico, ahí estaba lo de propuestas integrales, es decir, que incluyan segundas lenguas, educación física, pensamiento computacional, es decir, ahí estaba lo de descentralizar la universidad al interior, lo de la UTEC, lo de la Universidad de Educación. Hay un conjunto de acuerdos que vos le preguntás a cualquiera en la calle, ¿tiene que haber más escuela de tiempo completo? Sí, tiene que haber. ¿Tiene que haber más gurises en primera infancia? Sí, tiene que haber. Bueno, nosotros tenemos todo ese conjunto de acuerdos, lo que tiene que hacer la política es viabilizarlo. Y yo creo que en estos años, a partir del recorte presupuestal, no solo para la ANEP, sino para la Universidad de la República, hasta para la propia UTEC, lo que estamos teniendo es un lustro perdido. Es decir, cuando vos mirás la cantidad de matrículas, es decir, la cantidad de gurises que se vincularon a propuestas educativas, en vez de seguir avanzando, nos estacionamos o perdimos, sobre todo en esos tramos que es un desafío, ¿no? Primera infancia, está recontra estudiado la importancia de que se vinculen a propuestas educativas, no solo por el derecho a la educación, por todo el conjunto de cosas que pasan en la vida en esa etapa y lo que hace el sistema educativo. Media superior, universitario y terciario, poder hacer la universidad en el interior, digamos. Lo que estamos discutiendo, una silla para un gurí de Río Branco, eso es lo que estamos discutiendo. A veces no se entiende, digamos, porque dice, bueno, sí, rendición de cuentas, todos chillan, que no. Ahora, lo que estamos discutiendo es los gurises que terminan el liceo en Río Branco, que no tienen la plata para ir a Melo en el boleto. Bueno, ¿qué recursos tenemos de lo terciario universitario para colocar allí? Bueno, no hay recursos y por lo tanto creo que estamos en un lustro perdido. Gracias, Pablo Casciani. Gracias a ustedes. Gracias.